Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que busca, junto con TV Perú, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y también necesita poder manejar, saber manejar, como por ejemplo, saber de qué va este principio de non reformatio impeius, que significa prohibición de reforma en peor. ¿De qué se trata esto? En una traducción mejor del latín y del español es ir por lana y salir trasquilado. Esto es, uno pide una reducción de una sentencia, digamos, de 5 años y al final no solo se lo reducen, sino que se lo aumentan, se van a 10. Vamos a explicar de qué trata esto hoy en Tus Derechos, la prohibición de reforma en peor, es una traducción del latín. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La prohibición de la reformatio impeius es un antiguo principio del derecho procesal con vigencia desde los tiempos romanos. Un principio que podríamos decir o denominar como negativo, pues indica un no hacer. El non reformatio impeius es una locución latina que puede traducirse al español como reformar a peor o reformar en perjuicio. Esto es, que no se puede o no se permite el agravar la situación jurídica de una persona. De hecho, pasa cuando el tribunal encargado de dictar una nueva sentencia resuelve la causa empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia. Esta prohibición existe, dicen los especialistas, como una garantía procesal para el apelante, particularmente en materia penal. Sin embargo, suele ser muy habitual, salvo que la sentencia principal resuelva el asunto totalmente a favor de una de las partes, que sean ambas las que puedan recurrir al tribunal, en cuyo caso el tribunal podrá mejorar o empeorar la resolución, siempre sujeto a las peticiones de las partes. En el presente caso, el que atenderemos en este programa, es el de una persona que fue detenida por posesión de droga, posesión de marihuana que señalaba ser para su consumo, empeorando luego su situación a la figura de comercialización de la misma con una pena privativa de libertad. El Tribunal Constitucional advierte que en puridad lo que se ha producido es una afectación del derecho a la debida motivación que ha propiciado a su vez una incidencia inconstitucional en el principio de non reformatio impeius, toda vez que la Corte Suprema no solo desconoció el principio institucional de jerarquía que inspira la estructura orgánica del Ministerio Público y que debe regir para resolver las discrepancias entre los distintos titulares de la acción penal, sino que no fundamentó la decisión que lo apartó del dictamen fiscal supremo en el que se opinaba no al lugar a la nulidad de la condena impuesta contra el favorecido. Si bien es cierto, la prohibición de la reformatio impeius constituye una regla general, esta contiene una excepción, y ella viene constituida por la posibilidad de que la Corte Suprema aumente la pena siempre y cuando el recurso de nulidad haya sido planteado por el representante del Ministerio Público, tal como se precisa en el Código de Procedimientos Penales. En ese sentido, el TC estimó declarar fundada la demanda en el extremo referido a la afectación del derecho a la debida motivación y del principio de non reformatio impeius. Muy bien, y ese es el informe que siempre nos orienta respecto de los temas que vemos, conversamos, comentamos en Tus Derechos, y íbamos un poco por el principio de non reformatio impeius, ¿no?, que es la prohibición de reforma en peor. No sé si es que en latín o en español queda más complicado, pero en todo caso aquí lo estamos tratando de explicar un poco a todos, que iba un poco, ¿no, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy bueno tu latín. Por lana ya, y salir trasquilado, ¿no? Bueno, siempre desde el punto de vista del interesado, ¿no? Que comentamos al inicio, ir a lo mejor por 5 años o reducir estos 5 años y al final pues y le daban más, ¿no es así? Claro, uno cuando va a un proceso penal se expone a que pueda el juez de la causa imponer una condena. Y esta condena puede ser, por ejemplo, privativa de la libertad y puede ascender a 5 años, como tú has dicho. Y si alguien no está de acuerdo con esa condena, puede interponer un recurso de nulidad o de apelación, dependiendo del proceso en el que esté. Pero lo cierto es que impugna. Si solo impugna la parte, es decir, el afectado,
el juzgador de segunda instancia no debiera agravar la condena. Si le pusieron 5, no debiera ponerle 10. Ya. ¿No? Pero hay un matiz muy importante, porque si resulta que el Ministerio Público, o sea, el fiscal, que es la otra parte, el que representa a la sociedad, también impugna, entonces eso sí habilita al juzgador a que pueda eventualmente agravar la condena, porque en ese caso está haciéndole caso a la apelación interpuesta por el Ministerio Público. Queda un poco claro, igual lo ampliamos luego con nuestros invitados. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en Tus Derechos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana para comentar de la prohibición de reforma en Peoria. Un poco que habíamos comentado de qué iba todo esto, pero vamos ahora mismo más al caso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Para ello nos acompaña el psicólogo Nilton Rojas, representante de Cedro. Señor Rojas, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Tus Derechos. Y es que claro, este caso iba un tanto por este ciudadano que lo habían encontrado con droga, en esta ocasión marihuana, y era un poco la de siempre, ¿no? Que dicen es para mi consumo y al final pues siempre queda la duda que a lo mejor pueda ser para la comercialización, pero finalmente por lo que se observa aquí era para su consumo. Respecto de los indicadores que ustedes manejan en Cedro, ¿cómo se avanza en la microcomercialización de estos temas? Todavía no baja, ¿no? Diera la impresión que va a más. A ver, el último estudio que ha presentado Cedro hace muy poco, hace unas 3 o 4 semanas, en cuanto a lo que es las tendencias del consumo en el ámbito nacional, efectivamente se ha encontrado un incremento, no acentuado, pero sí un incremento de consideración en cuanto al consumo de drogas cocaínicas, principalmente clorhidrato y pasta básica de cocaína. Pero donde sí se nota un incremento importante es en el tema de la marihuana, ¿no? Hay un incremento del consumo de marihuana, principalmente, fíjese, en ciudades donde anteriormente había tasas muy por debajo del promedio. El caso de Cusco, por ejemplo, es interesante, ¿no? Cusco ha llegado a desplazar a Lima en cuanto al consumo de marihuana. ¿Puede ser por un tema del turismo también? ¿O? Es posible que tenga que ver eso, porque es un escenario muy especial, ¿no? Hace años atrás no había mucho consumo, hoy más bien es una realidad de consumo, hay mucho consumo. Entonces, tanto el procesamiento, el cultivo, el procesamiento de drogas cocaínicas, como también el consumo, por otro lado, se está presentando como un fenómeno casi en paralelo. Entonces, el escenario del consumo se está modificando. Y también se está modificando porque en nuestro medio hoy ya encontramos drogas no tradicionales. El tema de las drogas sintéticas, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el éxtasis. Sin embargo, también en estos últimos años la policía ha detectado nuevas drogas sintéticas, ¿no? 2 drogas anfetamínicas, por ejemplo, el año pasado detectó la policía. Pero también hay otras drogas, ¿no? Sintéticas como la ketamina, PCP o polvo de ángel, tenemos el LSD, la misma metanfetamina, que en nuestro escenario ya no es tan excepcional encontrar, ¿no? ¿Y a qué atribuyen que se haya instalado, digamos, el consumo, por ejemplo, de marihuana y en el caso de la marihuana incluso que se haya incrementado, ¿no? Es interesante tu pregunta porque, al parecer, esto obedece a varios factores. Uno de ellos es que, por ejemplo, esta ola, entre comillas, que viene desde Estados Unidos, porque sabes muy bien de que en Estados Unidos ya hay estados que han legalizado su consumo tanto con fines terapéuticos como con fines de diversión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Uruguay también creo yo que ha influido. Últimamente el tema de Chile, donde ya se ha aprobado el consumo con fines médicos, ¿no? Entonces, esos factores pareciera que están incidiendo, sobre todo en la gente joven, para bajar la percepción de riesgo, ¿no? Es decir, en otras palabras, los chicos piensan de que consumir marihuana no va a generar ningún tipo de problemas, la marihuana no genera adicción, etcétera, etcétera, cuando es todo lo contrario, está suficientemente documentado
que en determinados perfiles de la personalidad muchos pueden desarrollar dependencia severa, ¿no? Claro, pero ese tipo de percepciones también de que si en algún país o en alguna claro que sí. realidad más cercana, como a lo mejor Uruguay, son más permisivos con el uso de estos porque no hace menos daño, también tiene que ver con falta de información, ¿no? Evidentemente la información, que afortunadamente hoy ya estamos en un nivel donde hay que hablar con evidencias científicas. Entonces, en el caso de la marihuana, afortunadamente tenemos evidencias científicas que avalan los discursos científicos en cuanto a que está más o menos claro de que la marihuana genera dependencia psicológica y modifica estructuras del cerebro, ¿no? Y en casos donde hay mucha predisposición genética o biológica, puede inclusive precipitar cuadros de psicosis o esquizofrenia, si es que hay, digamos, componentes genéticos como previamente establecidos. Entonces, no estamos hablando hoy por hoy de la marihuana, que es una sustancia de bajo riesgo, ¿no? Eso es importante desmitificar. La marihuana que se fuma hoy en el mundo, no solamente en Perú, tiene una potencia y una toxicidad en el cerebro distinta a la marihuana que fumaban los hippies en la época del 60, por ejemplo. Eso es importante decirlo, ¿ya? La potencia se ha incrementado. Al incrementarse la potencia, es uno de los factores, no el único, que para chicos vulnerables, principalmente chicos que pueden estar fumando marihuana a los 13, 14 o 15 años, ellos son potencialmente chicos que pueden generar no solamente dependencia, sino daños, ¿no? Por ejemplo, estos daños focalizados en el cerebro que hace que los chicos tengan un bajo rendimiento académico, se tornan apáticos, irritables, nada que ver con la familia, etcétera, etcétera. Todos esos efectos, de alguna forma, tienen que ver con estos cambios de la toxicidad y la potencia de la marihuana, ¿no? Claro, porque luego, volviendo un poco al caso, cuando dicen en realidad es para el consumo, y como es para el consumo no es delito, pero eso no lo hace menos peligroso también. Desde un punto de vista legal, yo no soy abogado, pero conozco algo porque estoy casi cotidianamente trabajando con pacientes. Es un terreno muy jabonoso y muy delicado. Mire, la mayor parte, lamentablemente yo no tengo información consistente, pero sí de lo que observo, muchos adictos pastómanos, por ejemplo, adictos a la pasta básica, que es la sustancia más adictógena y destructiva que lamentablemente tenemos en nuestro medio, muchos cuando la pasta básica se instala ya como enfermedad, como ya dejan de trabajar, por ejemplo, y tienen que mantener a veces a su familia y mantener el mismo consumo, comienzan a vender drogas, ¿no? Entonces, al comenzar a vender drogas, muchos utilizan efectivamente esta disposición de que el adicto necesita o requiere tratamiento, lo cual es cierto, el adicto es un enfermo y necesita tratamiento. Pero sin embargo, el otro plano, donde por ejemplo, si tú tienes por encima de 8 gramos de marihuana, tienes 10, 12, el fiscal tiene toda la potestad de acusarte como microcomercializador. Entonces, seguramente hay muchos que están, por ejemplo, presos injustamente, pero como también es cierto que muchos deben estar, pues, con toda justicia dentro, porque han estado vendiendo drogas, ¿no? Entonces, esos temas, por ejemplo, si tú me preguntas qué cosas se podría hacer para mejorar todo esto, bueno, seguramente muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, hay que recoger experiencias como la de Chile, por ejemplo. A ver, ¿qué pasó en Chile hay jueces especializados en drogas, que nos ayudarían enormemente para descongestionar, por ejemplo, los penales, agilizar más los procesos, que en el Perú es otro gran problema, ¿no? Yo creo que podría ser una experiencia interesante, ¿no? Que se debieran, los expertos en derecho debieran de considerar de que podríamos tener eventualmente estos jueces especializados en drogas. ¿Ustedes como institución han propuesto esto, por ejemplo, al legislativo a lo mejor? No, pero sí, bueno, ser una institución abierta, de puertas abiertas. Estamos dispuestos a conversar, ¿no? Tratando de que esto pueda mejorar, ¿no? Ver otras opciones también, ¿no? Ver otras opciones, ¿no? Lo importante es eso, no dejar de buscar soluciones, no solo estar ahí pues, recopilando datos e información, que también es importante para tomar decisiones, sino procurar también propuestas de solución. Una cosa importante también, Rocío, es el tema de que el consumo no es sinónimo de adicción, ¿correcto? Uno puede ser consumidor y no necesariamente ser adicto, porque adicto... El enfermo adicto es una categoría clínica donde hay criterios clínicos en el diagnóstico para establecer quién es un adicto. El adicto es una persona cuya vida gira en torno ya a la droga, su filosofía de vida gira en torno al consumo de drogas, hay pérdida de autocontrol, incapacidad para abstenerse, tolerancia, síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hacen los peritajes, eso también sería bueno, fortalecer en el Estado los peritajes psiquiátricos, psicológicos, para ver realmente
quiénes son los pacientes que necesitan tratamiento y quiénes son los que de repente efectivamente más se dedican a vender, ¿no? Claro, digamos que es parte de una escala, ¿no? Un consumidor no es un adicto y un adicto no es un comercializador, pero podrían serlo, y en ese sentido pues vendría muy a cuento lo de los jueces especializados que nos comenta, y mayor especialización en realidad en todo el tema. Rapidito para terminar. Y es complicado también, a la vez hay que admitir, porque inclusive muchos que venden drogas, que pueden de repente estar consumiendo, pero conocen muy bien el código, saben cuánto tipo de droga tienen que tener en el bolsillo, establecen toda una dinámica para burlar la ley, ¿no? Entonces es un terreno donde hay mucho trabajo por hacer y redefinir, porque nuestro código ya es necesario actualizarlo, ¿no? Claro, y al final lo que están burlando es su propia salud, su propia vida y seguridad, y la de todos. Muchísimas gracias, señor Nilton Rojas, psicólogo representante de Cedro, que ha estado con nosotros para comentar este tema. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos rápido. Continuamos con el programa Tus Derechos, y ahora nos acompaña el doctor Mario Amoretti, quien es decano del Colegio de Abogados de Lima. En realidad no necesita presentación, pero él además es, como bien saben ustedes, profesor universitario de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Bienvenido, doctor Amoretti. Muchas gracias. Muchas gracias a usted más bien por aceptar la invitación. Tenemos un caso en el cual nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la República decide agravar una condena que originalmente se estableció en 4 años y luego la impuso en 6. Un poco a partir de este caso, que quisiera que lo comente con nuestros televidentes, es que estamos comentando este viejo principio que viene desde el derecho romano de la prohibición de la reforma en peor. Pero esto recién fue modificado mediante una ley hace cuestión de 5 o 6 años atrás, porque antes sí. Y les cuento una anécdota muy conocida. Sentencian a una persona por parricidio en Cajamarca. O sea, que lo matan al padre, ¿no? A la esposa había matado en Acletos. Condenan a pena de internamiento, no mayor de 25 años. El abogado interpone el recurso de nulidad a la Suprema. Y la Corte Suprema, como no existía esta prohibición de la reformato imperio, o sea, la reforma en peor, declara haber nulidad y lo condena a pena de muerte. Y es un caso muy emblemático para explicar el por qué no se debe sancionar por una pena mayor cuando el fiscal se había quedado conforme. Sin embargo, interpone el abogado defensor el recurso de nulidad y las consecuencias fueron terminar con la vida de esta persona que había sido condenado. Posteriormente ya se dictó una ley hace varios años en la que hay una prohibición y se aplica de un artículo del Código de Procedimientos Penales, el artículo 300, en la cual prohíbe que se dicte la instancia superior dicte una sentencia, una resolución que perjudique o agravie al condenado, por decirlo. Claro, y en este caso la gravedad del tema es que el fiscal supremo decide que opina porque no había nulidad en este caso, sí. Es decir, él estaba conforme con la condena de 4 años, pese a que el fiscal superior, esto es el fiscal de menor grado, fue el que sí impugnó esta decisión, ¿no? Exactamente. Allí que, tal como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, allí el Ministerio Público es jerarquizado. Es decir, lo que dice la instancia superior, en este caso el fiscal supremo, va por encima de lo que ha resuelto, o lo que ha opinado, perdón, el fiscal superior. En este caso, el fiscal superior había considerado que no estaba de acuerdo con la pena impuesta, pero el fiscal supremo dijo no, para mí está bien la pena impuesta. Sin embargo, teniendo la situación especial de que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que lleva adelante un proceso penal,
está de acuerdo con la sentencia de 4 años. Y sin embargo, la Corte Suprema va por encima de lo que ha manifestado el fiscal supremo. Cuando el fiscal supremo, si bien es cierto, apeló o interpuso recurso impugnatorio el fiscal superior, pero el fiscal supremo le dijo, no, yo estoy de acuerdo con los 4 años. Entonces la Corte Suprema le aumentó la pena y violó este principio de la reforma in peor, y sobre todo cuando hay un límite. El juez, en este caso la Corte Suprema, no podía haber ido más allá de lo que estaba diciendo en este momento el fiscal supremo. Y este caso era dramático porque le ponen 4 años a nivel de sala superior suspendida y le suben a 6 años efectiva. Entonces, realmente esta reforma realmente es peyorativa para la persona, ¿no? Y eso lo perjudica enormemente, y tal como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, al declarar nula, a fin de que el juez, en este caso la Corte Suprema, dicte una resolución motivando y explicando por qué ha ido en contra de lo que ha manifestado el fiscal supremo. Claro, porque ese es un punto muy importante que usted ha resaltado, porque no es que la Corte Suprema esté tampoco limitada o maniatada por el dictamen fiscal. Lo que sí se le pide es que motive las razones por las cuales no le hace caso al fiscal supremo, y sí más bien al fiscal superior. Claro, y sobre todo porque ya en reiteradas ejecutorias del Tribunal Constitucional es que declara nula la sentencia, y para no poner en libertad a una persona que se encuentra condenada, dice, bueno, declaramos nula la sentencia y motive usted. Hubo un caso muy emblemático, el de Yulena Yamoja. Claro, por allí declaró nula la sentencia y le dijo a usted, estos son los presupuestos o los requisitos que debe fundamentar una resolución. La motivación de la personalidad, del delito, las circunstancias, en fin, da pautas. Y la Corte Suprema tuvo que dictar una resolución para fundamentar el por qué le había rebajado la pena de 20 a 12 años. Claro, porque en este caso también es bueno decir que el tribunal no es que encuentre culpable o inocente o determine cuál es la condena que mejor responde al hecho ocasionado. Simplemente le está diciendo, vuelva a pronunciarse, ¿no? Pero con esta salvedad. Tenga usted estas consideraciones, estos principios. Y un tema adicional, doctor, es que la persona, en este caso, quien aduce ser consumidor de marihuana y que ha sido procesado por este delito contra la salud pública, él también solicita de alguna manera que se reexamine su caso, porque él dice, en realidad yo consumía drogas y no las comercializaba, entonces debió aplicarse una pericia, y busca de alguna manera que la justicia constitucional se pronuncie. Ya justamente el mismo tribunal hace mención de que ellos no pueden ir al fondo a un reexamen de las pruebas actuadas. Y no solamente lo dice en este caso, lo ha dicho en anteriores casos donde en realidad se limitan a verificar. Se vulneró un derecho fundamental como la libertad o algo conexo a la libertad, al debido proceso. En todo caso, si considera, y en este caso se declaró nula la sentencia porque se había violado el debido proceso, el derecho de defensa. Claro, porque si no estaríamos ante una especie de superposición, ¿no? Por supuesto, una nueva instancia. Como una nueva instancia, y ya para eso, ¿para qué existiría pues el Poder Judicial? La Corte Suprema, ¿no? Claro, claro. Y doctor, este proceso que se ha dictado finalmente declara fundada la demanda de habeas corpus, ¿no? Que no es muy común encontrar en la jurisprudencia del tribunal casos en los que se declara fundado los habeas corpus, ¿no? Sabemos que son pocos. Hay muchos casos, hay varios casos en los que justamente por eso de que el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana, que cuando no encontramos nosotros justicia, lo vamos acá a nivel nacional, nos vamos a la Corte Interamericana. Entonces la Corte Interamericana, al igual que el Tribunal, no dispone y se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino sobre la vulneración al debido proceso o a que se atente contra la libertad personal. Claro, porque en este caso, como el doctor Amoretti nos ha explicado, se ha vulnerado el equilibrio o en este caso, en todo caso, la independencia del Ministerio Público, y además también la debida motivación en las decisiones
judiciales. Le agradecemos mucho al decano del Colegio de Abogados de Lima, además, al doctor Mario Amoretti, por habernos ayudado a entender este caso. Volvemos con las frases del programa. La Corte Suprema debe dictar una resolución explicando por qué ha ido en contra de lo que manifestó el fiscal supremo. Si el fiscal encuentra a una persona con más de 8 gramos de marihuana, tiene la potestad de acusarlo como microcomercializador. Las impresiones son las opiniones de nuestros invitados del programa, que siempre terminan, ¿no?, de decantar un poco los conceptos que tratamos buenamente de ampliar, explicar aquí para que queden así clarito. Felipe. Sí, bueno, este es un tema en el que se han visto dos variantes de lo mismo. Por un lado, un tema conceptual, que es el que ha marcado todo el programa, que es el relativo a esta prohibición de reforma en peor, y lo otro es una situación muy grave, que es el consumo de estupefacientes. En este caso estamos hablando de una persona que consumía marihuana y que aducía que era por un tema de consumo personal, y el fiscal más bien consideraba que era un tema de comercialización. Entonces, en esa discusión, en esa probanza, el juzgador penal entendió en principio que era merecedor de una condena leve, si se quiere. Él apela y luego, en segunda instancia, le agravan la condena. Y entonces lo que ha hecho el tribunal es entender que no se puede reformar en peor la situación de esta persona consumidora de marihuana, porque el fiscal supremo estuvo de acuerdo con esa condena, y si esta persona no lo estaba, pues se podía hasta ratificar la condena, pero no agravarla, o reducirla, pero no agravarla. Claro. ¿No? Y de ahí que el tribunal entonces le ha dado la razón a la persona y ha dispuesto que se vuelva a pronunciar la Corte Suprema porque se ha reformado en peor. Bueno, que entonces más que subrayado este principio, que es importante tenerlo siempre a consideración. Con eso llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao, chao.